Jóvenes aquí presentes que empiezan o inician escuchando esta enseñanza, a todos ustedes los saludo con la bendita paz de Dios nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo voy a dar inicio a la lección del día de hoy, jóvenes, de la Guía Juvenil 2022. Y nos encontramos en la lección número 9, es en la lección que vamos, y se titula Una relación leal. Bien, jóvenes, entonces la base bíblica se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 39 y versículo 9, esa es la base. Pero voy a dar lectura, jóvenes, a unos versículos antes y después de ese versículo que es el de base. Y daré inicio desde el versículo 7, jóvenes, hasta el versículo versículo 12. Dice así en el nombre de Jesucristo. Y aconteció después de esto que la mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su señor: he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y fue que, hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí en casa. Y asiólo ella por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos, y huyó y salióse fuera. Amén. Vemos nosotros, jóvenes, aquí, yo creo que ya se dieron cuenta que es la historia de José. Él fue hijo de Jacob, su padre. Entonces, nosotros sabemos, jóvenes, que la historia de José pues es una de las historias más hermosas que hay en la Biblia, porque incluso nos enseña muchas cosas que podemos aprender de la vida de él, su ejemplo de vida, su modo de hacer las cosas, nos traen a nosotros una hermosa enseñanza para poder ser nosotros disciplinados en la voluntad y en las leyes de Dios, principalmente porque el título de nuestra lección, jóvenes, se titula Una relación leal. Bueno, antes de dar significación a algún versículo o algún texto aquí, jóvenes, quiero pedirle al Señor que me dé palabras para darme a entender, ¿verdad? Porque no es fácil impartir la palabra de Dios sin su ayuda. Bien, en el nombre de Jesucristo, pues voy a dar inicio a esta enseñanza, lección número 9, una relación leal. Hablando de José en Egipto, hijo de Jacob. Este joven era leal, y para darnos una idea, jóvenes, nosotros de lo que es o significa leal, si nosotros vamos y buscamos la palabra en el diccionario, es o significa una persona que tiene una actitud o actúa fiel y sinceramente, que no engaña a personas o cosas. Ese es un comportamiento leal, que es fidedigno, verídico y legal. El origen de esta palabra es legalis. Ese es su origen, de allí se desprende, o de allí es su raíz etimológica. Legalis quiere decir que una persona leal respeta todas las leyes. En este caso, si hablamos de José, él respetaba las leyes divinas, respetaba a Dios y sus leyes, porque él había sido instruido por su padre.
las leyes divinas, por eso entendía y conocía al Señor y tenía todos estos comportamientos que él tenía con esta mujer. Entonces vamos a dar lectura, jóvenes, a el primer párrafo que se encuentra aquí en la guía juvenil y dice así: en el nombre del Señor. La relación leal de José con Jehová se demostró a través de su conducta fiel, sobre todo lo que había en casa de Potifar. Sobre todo lo que había en casa de Potifar, él tenía facultad, menos sobre la esposa de su señor. Bien, él tenía potestad. Potifar quizás salió de la casa y dejó encargado a José. Y le dejó todo lo que él tenía como si fuese de José, solamente su mujer no. Eso es lo único que no le dio su señor, obviamente, porque era su esposa. Dice: aceptar la proposición de la señora de la casa lo llevaría a una conducta desleal a su señor y de pecado ante Dios. Es decir, que si él hubiese engañado a su señor, que en este caso era Potifar, pues hubiera sido desleal contra él, contra Potifar. Y también hubiese pecado ante Dios, y también ante Dios él hubiese sido desleal ante el Señor. La estancia, sigue diciendo, la estancia de José en la casa de Potifar se debió a que fue designado como mayordomo, lo cual fue causa de que Jehová bendijera al egipcio. El escritor narra que José era de bella presencia y hermoso semblante. La esposa de Potifar puso sus ojos en él y le pidió que durmiera con ella, petición que rechazó José. Jehová, dice así la escritura, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. La mujer de su señor puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo, y él no quiso. Génesis 39:4-8, lo que estábamos leyendo hace unos momentos. Bien, dice aquí, sigue diciendo: la cualidad de lealtad en José se realza al mantenerse fiel ante las insinuaciones de la mujer, quien insistiéndole cada día le pedía que estuviera con ella. Se maximiza cuando prefirió huir de ella, dejándole las ropas en su mano, motivo por el cual fue depuesto de su cargo y además encarcelado. Y fue que hablando ella a José cada día para estar con ella, y asió ella por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces dejóla él su ropa en las manos y huyó y salióse fuera. Y tomó su señor a José y púsole en la casa de la cárcel, y estuvo allí en la casa de la cárcel. Génesis 39:10-20. Bueno, jóvenes, podemos ver cómo esta mujer allí en la escritura y aquí en los párrafos que nos describe la lección número 9, podemos ver nosotros cómo esta mujer en un principio se le insinuó y le dijo: duerme conmigo, no hay problema, no tengas miedo por mi esposo. Quizás le pudo haber dicho, le puso una tentación. Quizás la mujer pudo haber estado también hermosa, quizás, porque las egipcias se arreglaban mucho en aquellos tiempos, eran muy vanidosas las gentes egipcias en esos tiempos. Entonces pudo haber ella sido también quizás de algún hermoso semblante, no lo sabemos, no lo dice la escritura, pero José sí era, y obviamente ella tenía atracción hacia él. Pero nosotros vemos cómo ella le dijo un día, pero no contenta con eso, ella siguió insistiendo día tras día consecuentemente, y José siempre negaba y negaba, hasta que un día ella, según la escritura como lo leemos, pues dice que asió de su ropa y quiso forzarlo para que se acostase con ella, a lo que en ese momento José huyó. Pero nosotros podemos ver que él fue leal, porque pues cuántas insinuaciones no tuvo, cuántas tentaciones no se le manifestaron a José, para que él se acostara con ella. Mucho tiempo él estuvo rechazando. Eso demuestra la lealtad y la fidelidad no solo a Dios, sino también a su señor Potifar,
Porque si nosotros, jóvenes, nos ponemos a pensar quién era Potifar, ahí la escritura nos dice que Potifar era el capitán de los de la guardia, era un jefe poderoso, tenía riquezas y tenía gente a su cargo, y ustedes saben que cuando hay una persona como un jefe, muchas veces son muy aprovechados, y más si no tienen la piedad de Dios en su corazón. Un jefe sin Dios es un jefe astuto, malvado, que trata de aplastar a los que tiene a su cargo. Yo creo que en muchas ocasiones José fue maltratado por Potifar. En muchas de las ocasiones que Potifar hubiese querido, le hizo daño. En muchas ocasiones, lo puedo asegurar, porque así son los jefes sin Dios. Pero nosotros sabemos que José pues tenía el Espíritu de Dios, tenía la sabiduría de Dios en su corazón. Y a pesar de que quizás José pudo haber sido maltratado por su señor Potifar, él no trató de vengarse, porque pudo haber dicho él en su corazón: bueno, Potifar me hizo esto y esto y esto, y él no está ahorita en casa, y me ha dejado todo, incluso a su mujer. Entonces él pudo haber agarrado represalias, y pudo Potifar tener repercusiones de su maltrato hacia José, y José pudo vengarse de esa manera, engañando la lealtad que tenía o siendo desleal a Potifar. Pero precisamente, jóvenes, como José tenía el Espíritu de Dios o la sabiduría de Dios en su corazón, él fue leal a pesar de quizás los maltratos que le dio Potifar en el pasado, porque él era un esclavo, y nosotros sabemos que era un esclavo, y los esclavos eran maltratados en aquellos tiempos. Eso es obvio, pero José aún así no agarró el rencor ni venganza. Si él se hubiera querido vengar, se hubiera metido con su mujer y nadie hubiese sabido. Incluso las cosas, no se hubiera ido él a la cárcel, hubiera vivido una vida tranquila, aparentemente tranquila, pues aquí en la tierra. Pero él pensaba más a futuro, él pensaba en lo que le venía después, el castigo de Dios por la deslealtad hacia Dios, no solamente su deslealtad a Potifar. Entonces eso le sirvió a José para que su lealtad fuese tomada en cuenta. Y finalmente, después de mucho maltrato, ver Potifar la fidelidad o la lealtad que tenía José hacia él, a pesar de los maltratos, pues lo dejó a cargo de todo. Josué era bendecido por el Señor constantemente, porque era leal no solamente a su señor Potifar, sino también a Dios, como hemos dicho. Entonces, vemos pues claramente, jóvenes, que una persona leal a Dios, estamos hablando de una relación leal que tuvo José con el Señor, Dios Todopoderoso. Vemos nosotros que la lealtad, jóvenes, lo contrario a la lealtad es la traición. Eso es desleal. Lo contrario a la lealtad es la traición. Él no traicionaría a nadie porque él tenía los principios de vida de Dios, la sabiduría de Dios. Por eso él jamás haría tal cosa, porque en él había otro conocimiento grande, que es la palabra de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de la escritura, de las enseñanzas de la palabra de Dios, siempre, jóvenes, vamos a tener nosotros en nuestra vida sabias decisiones, porque la palabra de Dios incluso nos hace crecer en nuestro trabajo. Si usted se desempeña en su trabajo, joven, en la escuela o donde quiera que usted se encuentre, usted va a ser leal porque tiene principios cristianos. Y en esos términos, hablando en el trabajo, en la escuela, Dios nos va a bendecir, jóvenes. Yo tengo en mi corazón la experiencia, y quizás a lo mejor muchos de ustedes también, que viven una vida piadosa y están trabajando o están en la escuela, han experimentado que el buen comportamiento que nosotros tenemos al presentarnos delante de las gentes sin Dios, ellos lo miran con muy grande valor lo que nosotros hacemos, y por ende muchos cristianos son elevados en su cargo, tienen cargos o puestos de renombre en las empresas, en la escuela, son tomados en cuenta para muchas cosas porque sus principios
morales son elevados. Los principios morales de Dios en la vida de la persona hacen que la persona tenga gracia. Y no necesita estar la persona agraciada del rostro como lo era José en este caso. Imagínense, José era de bello aspecto y de buenos tratos, pues obviamente era muy atractivo. Tanto en el trato como en su belleza física, él era muy atractivo en todos los aspectos. Entonces tenía principios morales elevados y guapo. Pues ¿qué dijo aquella mujer? No, este lo quiero para mí, a fuerzas, él va a ser mío. Fue mucha la tentación para ella que quiso hasta violarlo, porque lo que ahí describe la Biblia es llegarlo a violar, porque lo agarró. Y a veces quizás en estos tiempos jóvenes, Dios no lo quiera, puede sucedernos a nosotros. En cualquier momento tenemos que estar siempre cuidadosos en ese aspecto, porque muchos de nosotros pasamos tentaciones quizás semejantes a las que Él pasa, pero si tenemos el temor de Dios no vamos a caer en las manos del Satanás. Vamos a huir, no nos vamos a enfrentar a la tentación, a pesar de que las cosas estén tan cercas, así como le pasó a José, que fue él. La mujer hasta él y lo tocó y lo forcejeó, y eso es violar. Aunque no se haya acostado con ella, eso es violar a una persona. Es acoso sexual, y eso es violar la decisión o la voluntad de las personas. Y obviamente José huyó, se fue, huyó, dice la escritura, y le dejó ahí sus ropas. Pero él sabía que si él hacía lo contrario, no solamente le iba a fallar a Potifar, su señor, no iba a ser desleal solamente con él, sino aquí lo más importante, jóvenes, es nuestra lealtad hacia Dios, porque estamos hablando de una relación leal hacia Dios que tenía José con el Señor. Entonces José no veía la lealtad delante de las personas. Nosotros, si somos leales a Dios, jóvenes, vamos a ser leales a las personas. Eso ténganlo muy en cuenta. Si nosotros somos fieles a Dios, leales a Dios, obedientes a Dios, lo vamos a hacer también con las demás personas. Así que las personas no nos deben de preocupar. El que nos debe de preocupar a nosotros para ser leal con Él es Dios. Con Él sí nos debe de preocupar que seamos o no seamos leales con Él. Pero obviamente la lealtad, jóvenes, si nosotros la vivimos en nuestra vida, tiene sus recompensas. Si nosotros vamos ahí al párrafo siguiente que dice la escritura, aquí la lección en la guía dice lo siguiente: Jehová, fiel en su carácter, correspondió a José. ¿Qué es corresponder, jóvenes? Bueno, Jehová, él era fiel, es fiel en su carácter, y él correspondió a José. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que pues por su lealtad Dios también lo bendijo. Dice, amparándolo con su misericordia, de tal modo que halló gracia con el principal de la cárcel. Cuando fue metido a la cárcel, dice que halló gracia con el principal de la cárcel. Esto era por su conducta piadosa, jóvenes, a pesar de que lo que le habían hecho. Y dice, y todo lo que estaba en su facultad lo manejó José. Todos los presos fueron puestos bajo la potestad de José. Fíjese, hasta en la cárcel José fue diferente y muy grande. Todos lo tenían en grande estima porque sus comportamientos pues eran elevados, son de un cristiano. Es como un cristiano de los tiempos de hoy, jóvenes. Él se comportaba casi como un joven bautizado de estos tiempos. Me refiero a los jóvenes piadosos que guardan su fidelidad hacia Dios y no caen en ese tipo de tentaciones sexuales. Pero obviamente toda esa fidelidad, toda esa lealtad, Dios le estaba dando bendiciones y le mostraba a Dios que estaba con él y que lo que él hacía era correcto. Es decir, que al momento de él sobresalir de entre los demás y ser elegido como dirigente, aún de la cárcel, aún de la casa de Potifar, eso indicaba que Dios estaba con él. Eso él lo sabía en su corazón. Pero él sabía que todas esas bendiciones él las tenía porque él era fiel y leal hacia Dios, era obediente al Señor. Recordemos que la palabra leal viene de legalis, que respeta todas las leyes. Si hablamos de las leyes de Dios, él respetaba las leyes de Dios.
todas las leyes que Dios nos da a nosotros, o todos sus mandamientos nosotros, si los cumplimos, todos, obviamente vamos a ser leales al Señor. Si estamos fallando en algo, hay que procurar ser leales, acomodarnos, enderezar nuestros caminos, nuestros pasos, jóvenes, para que Dios nos bendiga. Si algo se torció, pues hay que enderezarlo con la palabra de Dios, respetando sus leyes y obedeciéndolas. Entonces sigue diciendo: mas Jehová fue con José, y extendió a él su misericordia, y dióle gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Y el principal de la casa de la cárcel entregó en mano de José todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacían allí, él lo hacía, porque Jehová era con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39, 21, 23. Bueno, vemos que en todo lo que hacía José, jóvenes, pues Dios lo prosperaba. Era con él en todo momento. Y dice: José abandonó la cárcel por obra de Jehová, pues el Señor, anunciando a Faraón mediante un sueño lo que habría de suceder, utilizó a José como intérprete de la revelación. Esto motivó que el rey lo designara gobernador de su reino. Génesis 41, 25 y 39, 41. Incluso dice Esteban, ahí en Hechos 7, 9, 10, dice: Esteban afirmó que Dios fue con José en Egipto, librándolo de tribulaciones y dándole gracia y sabiduría. Fíjense, jóvenes, ahí Esteban dice lo que Dios le dio por causa de ser leal y fiel a Dios. Lo libró de tribulaciones y le dio gracia y sabiduría. ¿Qué nos indica este último párrafo? Ya se terminó la guía, jóvenes, pero quiero dar una explicación a este último párrafo. Aquí nos dice que Dios le dio a José, o lo libró de tribulaciones, y aparte lo bendijo dándole gracia y sabiduría. Quiere decir que si nosotros vemos a José cómo fue vendido, muchos de nosotros podemos decir: bueno, fue apartado de su familia, qué sufrimiento, qué dolor, qué tristeza. Pues no, él no se sintió así, jóvenes. Dios lo libró de tribulaciones y le daba gracia con las demás gentes. Era bien portado, tenía una conducta decorosa delante de las gentes, y no solo eso, tenía sabiduría, porque interpretaba los sueños y Dios le dio también ese don. Entonces, ¿por qué Dios le dio todas estas cosas? A pesar de que él estaba lejos de su familia, él no se enojó ni se quejó con Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no le pasa a aquel? Pues si yo siempre he sido fiel a Dios. Yo nunca le he fallado a Dios, ¿y por qué estoy en esta cárcel? Él no se quejó, jóvenes. La lealtad, aunque nos pase lo que nos pase, jóvenes, la lealtad siempre va a permanecer fiel, firme. Eso es ser leal, que a pesar de las circunstancias que me estén pasando, nosotros no vamos a ser infieles a Dios. Pase lo que nos pase, joven, estoy hablando de cualquier cosa, por muy grande que sea, por muy dolorosa que sea o que aparente ser dolorosa, no se va a comparar con la lealtad que nosotros le debemos a Dios. Porque dice la Escritura: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esa era la sabiduría que tenía José. Él sabía que todo lo que en su vida pasaba era determinación de Dios. Y nosotros debemos de ver las cosas así, de esta misma manera, jóvenes. Si nosotros estamos sufriendo, batallamos, tenemos problemas de un modo o de otro, es parte de los propósitos de Dios para que nosotros seamos más fuertes y firmes, y que nuestra lealtad se realce y sea en nosotros un bálsamo para alivio y no para deshonra, incluso hasta para nuestra propia motivación para seguir adelante en este camino santo. Así que, jóvenes, las cosas que le pasaban a José, él no se quejó jamás. Antes, al contrario, le dio la gloria y la honra al Señor, y Dios lo bendijo por ser fiel aún a pesar de los maltratos de la vida que le dio la vida. Si nosotros permanecemos fieles también, jóvenes,
en cualquier aspecto de nuestra vida, en cualquier problema, siempre el Señor va a darnos, nos va a librar de los dolores, de las tribulaciones, y nos va a dar sabiduría para buscar la mejor solución a nuestros problemas, pero siempre y cuando, jóvenes, nosotros no traicionemos al Señor, porque lo contrario de la lealtad, como dije hace unos momentos, es la traición. Traicionar, eso es ser desleal. Dios nos ha dado muchos beneficios, nos ha dado la vida, nos da la vida a diario, nos dio el privilegio de nacer en una cuna cristiana. Ese es un privilegio, jóvenes, que no muchos jóvenes en esta tierra lo tienen. Debemos nosotros de estar agradecidos de haber nacido en una familia cristiana. No importa que seamos pobres, la mayor riqueza la tenemos en Dios, jóvenes. No importa que hayamos nacido en una cuna pobre, pero lo importante es que tenemos la más grande riqueza, porque el conocimiento y la sabiduría de Dios nos va a dar una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. A lo mejor quizás aquí en la tierra no tenemos mucha riqueza, y eso no importa, porque en realidad esto no es nuestro hogar, esta tierra. Yo no la veo como mi hogar, esta tierra. Nosotros tenemos que ver como hogar el cielo, como nuestro hogar tenemos que ver el cielo, jóvenes. Y si nuestros ojos, nuestro corazón está en el cielo, no nos va a preocupar el modo en que vivamos aquí, en la cárcel, con problemas, o como usted le quiera llamar a los problemas que se sufren aquí en esta tierra. No importa que se sufran, jóvenes, porque en realidad aquí no vamos a vivir para siempre. Nuestro motivo y lo que nos mueve a seguir adelante es que un día estaremos en el cielo con el Señor, y eso es lo que motivaba a José, porque él no miraba lo que disfrutaba en el momento, sino que él miraba a lo que sería después de serle fiel al Señor. Y es así como nosotros debemos de ver las cosas, porque así dice San Pablo, que los antiguos miraban las bendiciones de lejos, creyéndolas y mirándolas de lejos. Así miraban los antiguos las bendiciones de Dios, y lo más importante, que es lo que tenemos que tener nosotros, esa esperanza en nuestro corazón. Si esa esperanza no está en nosotros, de un día estar con el Señor por siempre y por toda la eternidad, si eso no es nuestra primera meta, jóvenes, aquí en la tierra vamos a sufrir, porque los que no tienen su meta principal, el cielo, entonces sus metas ¿dónde están? Están en la tierra, y por ende los que tienen sus metas en la tierra, aquí van a sufrir, porque aquí es muy difícil que alcancen sus metas, y más cuando no es Dios con ellos, porque cuando uno se centra en las cosas de la tierra, Dios no es con uno. Hay algunos que sobresalen, pero eso es también parte del propósito de Dios. Pero para nosotros Dios tiene otros planes, jóvenes, porque nosotros no somos cualquier gente. Nosotros somos gente santa, pueblo adquirido, que tenemos privilegios. El privilegio de conocer al Señor, no cualquiera lo tiene. Nacer en una cuna cristiana, yo le agradezco al Señor. Qué bueno que no tuve riquezas, porque sé que quizás esas riquezas me pudieron alejar del Señor. Yo le agradezco al Señor más de 1000 veces el hecho de que haya nacido en una familia pobre, pero que tenía a Cristo, o que tiene a Cristo. Yo siempre le agradeceré al Señor el hecho de que me haya hecho nacer en una familia cristiana, con los privilegios de una vida piadosa, con las enseñanzas morales de una vida en Dios. Eso es lo más valioso que tenemos nosotros como hijos de cristianos, y tenemos que valorarlo, jóvenes. Así que pues la enseñanza de José nos enseña a nosotros que la lealtad también Dios la recompensa, ¿verdad? Dios también nos remunera la lealtad y la fidelidad que tengamos hacia Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros no debemos de traicionar la voluntad ni las leyes de Dios, ni su propia persona, porque pues al fallarle al Señor le fallamos en todos los aspectos. Así que tenemos que tener mucho cuidado a no fallarle al Señor en el templo y fuera del templo, porque si nosotros vemos, jóvenes, como José, lejos de su casa, nadie lo veía, nadie lo conocía, y en Egipto, él pudo haber dicho, bueno, pues esta gente no sabe que yo soy hijo de alguien que sirve a un Dios y que tiene principios morales, digamos, cristianos. Él no decía eso, pero tenía principios de una persona piadosa, que para muchos de nosotros en estos tiempos, yo cuando fui joven,
quizás lo llegué a pensar, incluso lo llegué a decir y sentir en mi corazón. Qué vergüenza ser cristiano. Antes de ser cristiano yo así pensaba. Ay no, qué vergüenza, ¿qué les voy a decir a mis amigos? Que soy cristiano y que pues me enseñan las cosas de Dios. No, jóvenes, él no pensó así. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que él no le dio vergüenza demostrar su fidelidad hacia Dios. Y en estos tiempos de igual manera, como cristianos no debemos de avergonzarnos por ser cristianos. Porque San Pablo nos explica a nosotros, no me avergüenzo del Señor, no me avergüenzo del Evangelio, porque sé que es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Entonces, jóvenes, nosotros tenemos que agarrar el ejemplo de José, que él fue fiel al Señor y no le avergonzó de mostrar su fidelidad a un Dios soberano, justo y clemente, y amoroso y misericordioso. Bueno, jóvenes, esto es en sí la enseñanza a grandes rasgos. Espero y sea útil tanto para ustedes como para mí, un servidor, porque también esas enseñanzas pues me sirven a mí en parte, porque pues aparte de que yo doy la enseñanza, también me sirve porque me instruyo a mí mismo, aprendiendo de estas mismas enseñanzas, refuerzo lo que ya tengo en mi corazón. Y es bueno recordar cosas que quizás ya sabemos, jóvenes, o que quizás ustedes también, muchas cosas que yo he mencionado, ustedes ya las saben porque pues tienen una familia cristiana, pero la palabra de Dios siempre es nueva, hermanos, jóvenes, siempre es nueva la palabra de Dios. Aunque la escuchemos una y otra vez, sabemos que se renueva de día en día. Por eso dice la Escritura que nosotros nos renovamos en el interior de día en día. El exterior se va degradando, se va acabando, nos vamos envejeciendo, pero el interior se renueva de día en día. ¿Por qué se renueva? Porque la palabra de Dios es siempre alimento nuevo, nuevo alimento, nueva palabra, y nos alimenta el alma y nos va renovando. Antes de envejecer, la palabra de Dios, como dice la Escritura, permanece para siempre. Se acabará este mundo, se acabará la maldad, se acabará la envidia, se acabarán todas las creaciones de los hombres. Todo lo que nuestros ojos ven se va a acabar, pero dice ahí la Escritura, mas la palabra de Dios permanece para siempre, porque es eterna, porque es palabra de Dios, y esa misma palabra es la que nos va a sostener por toda la eternidad. Bueno, Dios nos bendiga, jóvenes, y Dios nos guarde. Los dejo con esta enseñanza. Sea Dios quien nos bendiga y quien nos guarde a todos en este mundo. Amén.